Ground control. Earth 1 completed. Hola a todos. ¿Qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es un supuesto fenómeno mental en el cual las personas dicen tener en su memoria recuerdos distintos de varias cosas a como éstas son o fueron en la realidad. Para los partidarios de esto, el origen sería una alteración en el espacio-tiempo. La explicación más común, un accidente ocurrido entre el año 2009 y 2012 en las instalaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, por sus siglas en inglés CERN. Este accidente transportó a las conciencias de todos los seres hacia otro universo alternativo. Vivimos ahora una realidad que no es la que nos corresponde. Y el hecho de recordar distinto es porque nuestro universo original era distinto. Por supuesto, al respecto, la ciencia oficial tiene otra explicación, mucho más simple, y de hecho también tienen otro nombre para el fenómeno. Pero esto lo veremos hacia el final del video. Vamos a ver a continuación el origen. Ella es Fiona Brown, investigadora de lo paranormal. Ella acuñó o creó el término efecto Mandela en una página de internet que inició en 2010, mas no fue quien descubrió el efecto. Otras personas hablaron del fenómeno desde el 2008. Esta foto desenfocada a propósito pertenece supuestamente a Lerina García, mujer española quien en julio de 2008 publicó en un foro de internet una increíble historia en la cual también pedía ayuda. La historia se viralizó. Ella decía haber despertado en un mundo paralelo, es decir, se había ido a dormir la noche anterior y al despertar en la mañana se dio cuenta como las sábanas eran de otro color, algo bastante extraño. Pero no notó nada más diferente en la casa. Después salió y el coche estaba donde siempre y se fue a trabajar, tomando el mismo camino de diario. Pero al llegar a la empresa donde trabajaba, notó varias personas nuevas, las cuales no conocía, y su oficina la habían cambiado de lugar. Al salir fue a visitar a un médico para ver si no tenía amnesia o algo así, pero ella estaba sana. Más tarde intentó contactar a su novio, el cual ahora no existía. En la casa revisó sus blogs, sus mensajes del día anterior, sus redes sociales, los noticieros internacionales y todo seguía igual. Pero su novio no existía y por semanas lo buscó sin ningún resultado positivo. Nadie había conocido jamás a esa persona. Lerina García también descubrió que un exnovio al cual le había dejado de ver hace 7 años aún continuaba en una relación con ella. Así fue como ella llegó a la conclusión de que simplemente una noche se acostó en su mundo de siempre y al día siguiente despertó en otro mundo paralelo. Esta mujer norteamericana, cuyo número no pude averiguar, subió en el año 2009 a esta plataforma un video donde explica también de pequeñas cosas y detalles de su vida que han cambiado de cómo ella los recordaba. E incluso habla de personas que han desaparecido. Ella quiere volver a su realidad, dice, y anima a más personas a hablar de ello. Dejaré el enlace al video donde encontré esta información en los comentarios. Él es Brian Dunninger. En el año 2009 subió un video en su antiguo canal llamado Husky394XP y en él habla de cambios que él ha notado en el texto bíblico. Son frases o palabras diferentes a como él las recordaba. También dejaré el enlace al video donde encontré esta información en la caja de comentarios. Y por último, ella es Starfire Thor, quien de acuerdo a su página de internet dice ser una respetada científica, psíquica, erudita y futurista. Se considera a sí misma experta en anomalías temporales. Dice ser quien descubrió diversos fenómenos como la manifestación de la aceleración del tiempo, la existencia de líneas alternas del tiempo, así como una especie de edición de estas mismas líneas temporales, y su relación con la coexistencia de líneas del tiempo paralelas y sus correspondientes conflictos de memoria, y más cosas como el código Matrix y el campo unificado de la teoría psíquica. No hay muchos datos de ella y su pasado en la internet.
No sabemos en qué año nació o dónde estudió o de dónde es. Solo aparece una entrevista realizada en el año 2006 en la cual se dice es su primera aparición pública y donde se especula si ella en realidad es una viajera del tiempo. Sí, como lo oyen, aunque les voy a mencionar ahora un dato comprobable de ella y muy pertinente al caso. En el año 2009, ella aparece en una entrevista en el famoso programa norteamericano de conspiración y lo paranormal de Costa a Costa conducido por Art Bell. Y allí, con esa entrevista, nuestra Starfire Thor menciona por primera vez el llamado misterio o enigma Mandela y explica sobre estos recuerdos falsos relacionados con el expresidente sudafricano. Por esta razón, hasta el día de hoy, Starfire Thor sostiene ser la legítima descubridora del fenómeno y acusa a Fiona Brom de robarle la autoría del hecho. Eso sí, al menos Fiona Brom es quien acuñó el nombre. Ella cuenta en su página de internet, activa desde el 2010, como un año antes se había dado cuenta que Nelson Mandela seguía vivo, cuando ella lo pensaba muerto. Según recordaba, Mandela había fallecido en prisión en los años 80 y había causado un gran revuelo en Sudáfrica. También recordaba a su esposa viuda cuando daba un sentido discurso en televisión. Fiona Brom, al ver su error, pensó en ese momento que seguramente había guardado de manera errónea ese recuerdo y pensó que estaba equivocada. Sin embargo, encontró después a más gente compartiendo el mismo recuerdo sobre Mandela y por eso había decidido abrir esa página de internet donde además se exponían más casos parecidos. Tres años después, en el año 2013, Nelson Mandela muere en su casa debido a una infección pulmonar. Entonces más personas se unen a la página de Fiona Brom y también deciden recordar y también dicen recordar que Mandela había muerto en prisión, hacía ya muchos años atrás. Por consecuencia, el efecto se vuelve más popular. Y ahora, vamos con la parte polémica de este video. A mi modo de ver, los tres efectos Mandela más famosos son, por supuesto, en primer lugar, la muerte de Nelson Mandela. En segundo lugar, la oración, Luke, yo soy tu padre. En la antigua realidad, esta era la frase dicha por Darth Vader a Luke en la película El Imperio Contraataca. Pero ahora en la nueva realidad dice, no, yo soy tu padre. Y por último, el logotipo de Volkswagen. En la antigua realidad no había separación de la B y W. Existen residuales muy interesantes, o sea, fotos y videos con el logotipo sin la separación. Existen cientos y cientos de efectos Mandela. Quizás no lo sea ciencia cierta, poco más de 1000. Y aquí es donde surgen un par de preguntas, creo más que válidas, una para los creyentes y otra para los escépticos. Voy primero con los creyentes. ¿Cuál es el método o el parámetro que utilizan para saber si un efecto Mandela es auténtico o no? ¿Cómo saben si ese efecto propuesto por alguien no es producto de desinformación o, en el peor de los casos, un desvarío mental? Corríjanme ustedes, sobre todo los fanáticos y acérrimos simpatizantes del efecto Mandela, pero estoy seguro que sus parámetros son subjetivos, por lo cual muchas veces hacen pasar como auténticos efectos Mandelas casos que no lo son, y esto más allá que simplemente desvirtuar el fenómeno, constituye un gran riesgo para la sociedad del cual ustedes creo no están conscientes, y voy a tratar de ser bien claro y específico al respecto. Existe gente que apenas si tiene un vago recuerdo de lo que fueron los años 90, ya sea porque nacieron a principios, en medio o a finales de esa década. Y hay gente que inclusive no tiene ningún recuerdo absoluto de los años 90, sobre todo porque nacieron después del 2000. Estas generaciones, por lo regular, tienen una visión muy confusa e información muy vaga o errónea de lo que fueron los años 80, 70, 60, no se diga más allá. Cuando esas personas con este rango de edad, entre los 12 y 29 años, visitan la internet, suelen descubrir novedades para ellos como una caricatura de los años 80 sobre el hijo de la Pantera Rosa. Y entonces dicen, he descubierto que en esta nueva realidad hay una caricatura del hijo de la Pantera Rosa.
O de pronto se enteran y por solamente casualidad de la existencia de un tal Nikola Tesla y dicen: en la vida había sabido de un tal Nikola Tesla. Eso no me lo enseñaron en la escuela. Seguramente es un efecto Mandela. El más reciente de estos casos sucedió el 31 de enero de este año, 2019. Sin duda, antes, el 31 de enero de este año 2019, cuando murió el célebre portero Pablo Larios, quien sin duda antes de los tiempos de Jorge Campos, Osvaldo Sánchez o Guillermo Ochoa, por mencionar algunos, en los años 80 era el mejor portero de la Liga Nacional, pero no faltan los tipos entre 20 y 29 años que inmediatamente publicaron en los muros de los grupos de Facebook dedicados al efecto Mandela: ¿quién es ese Pablo Larios que ahora dice fue el mejor portero de México? En mi vida había oído hablar de él. Seguramente es un efecto Mandela. De este modo es como han hecho pasar por verdaderos efectos Mandelas muchos que en realidad no lo son, sino más bien producto de la ignorancia o falta de cultura. Y si usted no es un aferrado defensor del efecto Mandela y simplemente se considera un creyente parcial o neutral, al menos me concederá como simplemente tan solo uno solo de estos cientos de efectos Mandela es falso, y esto es un síntoma perjudicial para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a una especie de amnesia colectiva, a una incapacidad o nueva discapacidad en el ser humano para preservar su memoria histórica, lo cual nos hace ser desde luego más vulnerables, más débiles. Ya en la novela futurista 1984 de George Orwell, donde por primera vez se describen posibles eventos futuros como el Big Brother, o sea, el control total de la población por parte del gobierno a través de la tecnología y la correspondiente pérdida de privacidad por parte del ciudadano común. Ya en esa novela se habla de cómo el gobierno mundial podía modificar varias veces el pasado histórico arbitrariamente, sin que la población sea capaz de recordar qué pasó realmente. La línea entre el efecto Mandela y la disfuncionalidad, idiotez o estupidez a nivel social es muy delgada. Mi propuesta sería al menos contabilizar cuántos efectos probables hay y analizar uno por uno sus pros y contras, si tiene o no residuales o argumentos en contra. Todo esto bajo un estricto y riguroso método científico. Creo así podríamos encontrar al menos un solo efecto Mandela legítimo, y no hace falta más. Y aquí va entonces mi pregunta para los escépticos, suponiendo, dando por hecho que conocen el dato confirmado de que fue el mismo Albert Einstein y otros científicos serios quienes presentaron argumentos teóricos con los cuales fueron capaces de postular la posible existencia de realidades paralelas o universos alternos, infinitos. Voy a dar por hecho, escéptico que me oyes, no creyente, que ya sabías esto. Entonces mi pregunta es para ti: ¿estás realmente consciente de que si uno solo de estos efectos Mandela resultara cierto, lo que implicaría es que no solo es comprobar la existencia de los universos paralelos supuestos por los grandes exponentes de la física moderna y cuántica, sino sería un cambio de paradigma para la raza humana, es decir, el triunfo de la conciencia sobre la sustancia o materia? Por eso no descarto este asunto del efecto Mandela y sigo buscando un efecto el cual ya nadie pueda negar. En esta búsqueda he aprendido muchas cosas, como por ejemplo: existen razones históricas y culturales por las cuales las líneas rojas de la bandera británica no son asimétricas y no simétricas como según la recuerdan algunos. Las personas promedio desconocemos miles de especies de animales y plantas. Allá afuera hay todo un mundo por descubrir. Que una persona llamada Steve Biko en Sudáfrica, líder del movimiento Conciencia Negra, y que en 1977 murió en la cárcel. En 1987 el actor Denzel Washington lo personificó en una película sobre su vida. Que existe una marca de candados llamada Philips con doble L, a diferencia de la marca de televisiones de audio componentes que se escribe con solo una L.
que a mediados de 1980 la empresa RCA fue la primera en lanzar los Laserdisc, o que a principios de los años 70 la cigarrera Marlboro pretendió sin mucho éxito lanzar su cerveza enlatada con su propia marca. Repito, para muchos todos estos ejemplos se tratan de efectos Mandelas. Yo simplemente me sorprendo con estos hechos que desconocía de nuestra realidad. De algún modo, sin querer, investigar si un efecto Mandela es cierto o no te hace adquirir un poquito más de cultura general, y eso en lo personal me parece bastante plausible. Sueño de verdad con un día encontrar un efecto Mandela legítimo, irrefutable. Debo decir, claro, en honor a la verdad, que hay efectos Mandelas que sigo encontrando intrigantes e imposibles de resolver, enigmáticos, como... ¿El hombre del monopolio sí llevaba monóculo? Looney Tunes, ¿Tunes era Tunes o Tons o algo así? La marca de Fruit of the Loops, ¿llevaba o no llevaba un cuerno? Y ahora vamos a la parte científica de este video. Según la ciencia, la parapnesia es una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos que cree verdaderos y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. Incluye la confabulación, la pseudología fantástica, los falsos reconocimientos y la ilusión del ya visto y ya vivido, conocido como déjà vu. Aparece con bastante frecuencia en los cuadros de alcoholismo crónico y en los síndromes orgánicos cerebrales. Por otra parte, en psicología y psiquiatría se conoce como criptomnesia, que significa recuerdo oculto a un fenómeno ilusorio en la memoria o un sesgo de memoria. Según Freud, la psique adulta es muy dada a distorsionar de manera subjetiva una serie de acontecimientos objetivos en la distancia. Por cierto, lo contrario a déjà vu es alter vu cuando tenemos supuestos recuerdos que no corresponden a nuestra realidad. Alter vu. Los adultos somos muy dados a la idea de que tiempos pasados fueron mejores. Nos resistimos al cambio por naturaleza. Renovarse o morir, reza una frase. Adáptate o muere. Ante esto, una antaño empresa gigante de fotografía llamada Kodak se resistió y terminó fracasando, pues reaccionó muy tarde. En cambio, la empresa IBM se adaptó a los nuevos cambios y sobrevivió. Gran lección histórica, y ahí está la clave del efecto Mandela. Muchos, como yo, para lograr asimilar eventos históricos como el triunfo de Donald Trump o el de las izquierdas o derechas extremas en otros países, más algunos eventos personales, recurrimos al efecto Mandela para explicar cómo esos eventos no pasaron en nuestro universo de origen, sino en este universo corrupto al que por alguna razón hemos saltado. Y así, al final de cuentas, funciona esto de la nostalgia. Nos lleva a ese pasado donde las cosas estaban correctas, tenían sentido, al contrario de este presente loco el cual nos ha tocado vivir. Gracias por ver este video, y si te vas a desuscribir o dar dislike después de verlo, apreciaría de verdad al menos dejaras un comentario explicando el porqué, y así puedas contribuir expresando tu opinión en esta comunidad. El chiste es debatir y llegar a un consenso, ¿no? Queda aún mucho por decir del efecto Mandela, pero espero pueda ser en otra ocasión. Se despide de ustedes su amigo y servidor aquí en YouTube, Dar Vidal. Les recuerdo, la caja de comentarios está abierta. Hasta luego.